La historia es una disciplina académica que utiliza una variedad de fuentes, como documentos escritos, artefactos arqueológicos y relatos orales, para reconstruir eventos y procesos históricos. Sin embargo, durante la historia, hay muchos mitos populares de la historia que la gente sigue creyendo, a pesar de la evidencia histórica y científica que demuestra lo contrario. Así que en este video, voy a darte 6 mitos de la historia que la gente se sigue creyendo. Así que ahora, comenzamos. En este puesto, vamos a hablar de un mito que se comenzó a difundir a partir de una película. La película del año 2006 titulada 300, dirigida por Zack Snyder, cuenta la historia de la batalla de las Termópilas, en donde el rey Leónidas y sus 300 guerreros espartanos pelearon a muerte contra el rey persa Jerjes I y su ejército de más de 100.000 soldados. Sin embargo, aparte de que históricamente no fueron solo 300 soldados espartanos, ya que ellos tenían de aliados a 700 tespios, 2120 arcadios, 1000 locrios, 400 tebanos, 400 corintios, 200 hombres de Fliunte, 80 micenos y 1000 hoplitas focenses que no aparecen en la película. El dato que más se repite es el de que los espartanos iban a la guerra casi semidesnudos, lo cual dentro de la película podría llegar a quedar bien, pero la verdad es que lo más probable es que históricamente no sea así. Los espartanos eran conocidos por ser unas bestias en el campo de batalla, de eso no hay duda, pero ir semidesnudo a la batalla no era muy práctico para la época. Los espartanos usaban armaduras de cobre que cubrían los hombros, los muslos y el pecho. Estaban bien protegidos, ya que formaba parte de la estrategia espartana, demostrar que su armamento era superior y estaban bien entrenados para la guerra, lo cual ir semidesnudo a la guerra era un buen motivante para que fueras de los primeros en morir en el campo de batalla. Otro dato de las armaduras: los cascos emplumados de los espartanos los portaban todos los soldados, no solamente el rey. Si bien la película 300 es bastante buena y la recomiendo ver, también hay que tener en cuenta que no es un documental, ni tampoco es una película que pretenda ser históricamente correcta. Este mito histórico es bastante común entre el imaginario popular. Se suele afirmar que Napoleón Bonaparte era bajito, pese a que no hay ninguna evidencia histórica que lo respalde. De hecho, las medidas realizadas en el momento de su muerte indican que Napoleón medía 1,68 metros, que era la altura media de un hombre francés de su época. El mito se originó con la propaganda británica durante las guerras napoleónicas. Los británicos querían ridiculizar a Napoleón y su ejército, y la idea de que era un hombre bajito era una forma efectiva de hacerlo, ya que los británicos hicieron bastantes pinturas y esculturas de Napoleón donde se lo representaba bajito. Comenzaron a difundir el rumor de que Napoleón era un hombre pequeño y poco imponente. Este rumor se extendió rápidamente y se convirtió en un estereotipo. En la actualidad, pese a que hay evidencia que demuestra lo contrario, el mito de que Napoleón era bajito sigue siendo muy popular, tanto que hasta incluso se lo representa así en bastantes películas, lo cual es importante ser crítico con la información que consumimos y verificar los hechos antes de creerlos. Vamos a hablar de un mito que no es tanto difundido por películas o malinterpretaciones, sino de un mito histórico que es bastante difundido por grupos cristianos, y se trata de la supuesta historia de los profetas judíos que profetizaron la caída del imperio neobabilónico. Isaías fue un profeta que vivió entre los años 765 y 695 a.C., debido a que la tradición religiosa le adjudica la autoría de todo el libro que lleva su nombre. Se suele afirmar que Isaías predijo la caída de Babilonia 200 años antes de que pasara, pero ¿realmente fue así? Los capítulos en donde se afirma que contenía la profecía son en los capítulos 3 y 14, en el capítulo 44, versículo 27-28, y en el capítulo 45, versículo 1 al 3. Si observan dichos textos, fuera de que se menciona a Ciro por su nombre y otros cuantos detalles, la profecía está contada con bastante ambigüedad y, como de costumbre, no hay fechas de ningún tipo. Como bien dije en mi video que le hice a Napoleón, donde hablaba de las profecías de Nostradamus, afirmé que para que se le pueda considerar un verdadero profeta, tendría que tener ciertos requisitos. El primero, que los hechos de la predicción sean correctos y no simples ambigüedades, y segundo, que tenga fechas exactas, y en dicha profecía de Isaías no hay fechas, pero fuera de eso, como ocurre con prácticamente todos los libros de la Biblia, la autoría del libro de Isaías es completamente desconocida, pero como habíamos mencionado anteriormente, la tradición religiosa se la adjudica al profeta Isaías. Sin embargo,
La crítica moderna considera que al menos una parte del libro fue compuesta durante el exilio babilónico y después de dicho exilio, y que habría más de un autor del libro de Isaías debido a las partes en tercera persona, la narrativa, entre otras cosas más. Se sostiene que por lo menos fueron 3 autores los que escribieron el libro de Isaías. El primero sería el propio Isaías, que escribía el capítulo 1 a 39, aunque hay otros historiadores que afirman que lo más probable es que solo escribió hasta el capítulo 12, y el resto sería añadido por sus seguidores. Del capítulo 40 al 54 se afirma que lo escribiría un segundo autor, apodado Deutero Isaías, y el capítulo 55 al 66 sería escrito por un tercer autor apodado Trito Isaías, compuesto después del retorno del exilio. Esta postura, exceptuando a bastantes grupos religiosos cristianos, es actualmente admitida de manera general entre los estudiosos de la Biblia y como tal se refleja incluso en los programas de estudio de seminarios y universidades confesionales. Como este tema es bastante extenso, déjame en los comentarios si te gustaría que hablara de esta profecía con bastante más profundidad, pero en resumen, Isaías nunca profetizó la caída de Babilonia, debido a que esos textos en específico serían escritos después de los hechos. El mito de que la gente en la Edad Media no se bañaba es uno de los más persistentes sobre esta época histórica. Sin embargo, no hay evidencia histórica que lo respalde. De hecho, hay pruebas que sugieren que la gente en la Edad Media tenía hábitos de higiene bastante buenos. En la Edad Media, el baño era una práctica habitual, sobre todo entre la gente de las clases altas. Las casas de baño eran comunes en las ciudades y la gente acudía a ellas para bañarse, lavar su ropa y socializar. Las clases bajas también tenían acceso al baño, aunque en menor medida. En las aldeas, la gente se bañaba en ríos, arroyos o en baños públicos. Hay varios registros históricos que indican que la gente en la Edad Media se bañaba con regularidad. Por ejemplo, en el siglo XIII, el rey Eduardo I de Inglaterra tenía una bañera de piedra en su palacio. En el siglo XIV, el médico inglés Geoff of Gaddesden escribió un libro sobre la medicina que incluía consejos sobre higiene personal. El libro recomendaba que las personas se bañaran al menos una vez a la semana, y también hay registros de que las ciudades tenían baños públicos, que eran utilizados por personas de todas clases sociales. El mito de que la gente en la Edad Media no se bañaba probablemente se originó en el siglo XIX. En ese momento, la gente se preocupaba por la higiene personal, y la Edad Media se veía como una época oscura y sucia. Este mito fue perpetuado por la literatura y el arte, que a menudo retrataban a la gente de la Edad Media como sucia y maloliente. Es una creencia muy instalada en la cultura general. Las pirámides de Giza son de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún quedan en pie. Fueron construidas en el año 2500 a.C. y tardaron casi 200 años en construirse. Sin embargo, es debido a su colosal tamaño, lo bien que se han conservado y lo bien que están construidas, que muchas personas afirman que no fueron construidas por humanos sino por alienígenas. Pero pensar que semejantes construcciones fueron hechas solo por extraterrestres es subestimar y menospreciar las capacidades del hombre antiguo para encontrar las soluciones inventivas para resolver todo tipo de problemas. Sin embargo, aparte de esta, también está el mito de que las pirámides de Giza fueron hechas por esclavos, y uno de los escritores que más ayudó a difundir este mito fue el historiador griego Heródoto, que visitó Egipto hacia el año 450 a.C. Heródoto describió cómo tales monumentales obras habían sido levantadas por unos 100.000 esclavos. Siglos más tarde, investigaciones científicas modernas hablarían de unos 10.000. Además, en los años 90, el científico Say Awas, uno de los egiptólogos más famosos del mundo, encontraría restos fósiles de los trabajadores, por la manera en que estaban enterrados, la localización de sus tumbas y lo último que comieron, gracias a los restos del fondo de las antiguas vasijas. Awas y su equipo concluyeron que quienes habían construido las pirámides eran hombres libres, contratados por un trabajo remunerado y que fueron tratados con honor. Las pirámides y los templos por los que la civilización faraónica es conocida no fueron construidos por esclavos, cuya presencia en el Valle del Nilo fue prácticamente anecdótica. Al contrario, fueron erigidos por gente que estaban al servicio del faraón y cobraban por ello un salario, igual que lo cobraban los soldados o los sacerdotes y otros trabajadores de los templos. Estos salarios se pagaban en raciones, ya que los egipcios no conocieron el dinero, concretamente de pan y de cerveza, que componían los elementos básicos de su alimentación.
En este primer puesto, vamos a abordar un tema bastante controversial, ya que en muchas escuelas o universidades se cuenta una versión falseada sobre la conquista de América por parte de los españoles, que aunque fue un proceso que conllevó muchas muertes y abusos, afirmar que los españoles hicieron un genocidio de indígenas en América es bastante exagerado. Primero hay que mencionar que, aunque se tiene un consenso de que aproximadamente el 80 al 95% de la población indígena murió a partir de 1492, lo que se desconoce por completo es la población humana del continente americano, ya que las estimaciones son muy dispares, ya que algunos afirman que había 100 millones de personas, otros afirman que solo había menos de 20 millones. Es por ello que, hasta cierto punto, es falso afirmar que cierta cifra de indígenas murió por los españoles. Pero independientemente de la cantidad de nativos que habían en América antes de la llegada de los españoles, afirmar que ese 80% de muertes fueron provocadas por medio de espada y balas de los españoles es bastante ridículo e incluso imposible, ya que solo en la conquista del Imperio Inca viajaron 168 españoles, que con esa cantidad sería imposible que hubieran sometido al Imperio Inca, y menos producir una masacre de millones de personas, ya que los españoles no eran superhumanos y sus armas de fuego no eran tan avanzadas como las del siglo XX. También hay que mencionar que gran parte de la conquista de América no hubiera sido posible sin la ayuda de miles de indígenas que se aliaron con los españoles, como en el caso de la conquista de Tenochtitlan, donde Hernán Cortés contó con la ayuda de casi 200.000 indígenas enemigos de los aztecas. Así que tú podrás preguntar, si no fueron los españoles, ¿qué fue lo que provocó ese descenso poblacional? La respuesta con la que muchos historiadores concuerdan es que la gran mayoría de las muertes de los indígenas fueron provocadas por la introducción de enfermedades de Europa a América, donde claramente el sistema inmune de los nativos no podía hacer nada contra las enfermedades europeas, cuyo paso en América fue la que provocó esa gran cantidad de mortandad de los indígenas, y cabe mencionar que no fue introducida a propósito por los españoles, como si se tratase de una guerra biológica. Simplemente esas enfermedades las portaban los españoles y se las contagiaron de manera involuntaria los nativos, ya que no eran inmunes. Inclusive, fue el Imperio Español el primer imperio en hacer una vacuna masiva contra la viruela a lo largo de sus territorios de ultramar en el siglo XIX. En conclusión, aunque en la conquista de América es innegable que ocurrieron abusos, es irrazonable y falso afirmar que unos pocos miles de españoles pudieron haber cometido un genocidio de millones de personas. Y bueno, hasta aquí llega el video sobre los 6 grandes mitos de la historia que, en el imaginario popular, todavía se sigue tomando como verdad. ¿Qué otros mitos de la historia sí conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!